Ahí está. Y voy a presentar la pantalla mía. Bien. Recuérdenme si estoy equivocado, pero me parece que la última transparencia que estuvimos viendo, bueno, es un anacronismo llamarle transparencia, pero la última presentación, la última página que estuvimos viendo era esta, o un poco más adelantera. Alguien que me oriente un poco. Habíamos llegado a esta nivelación, pero muy por encima. Hasta acá, hasta esta. Sí. Bien. Pero bueno, muy por encima eso la vimos así como muy fugaz. Muy rápido. Bueno, yo les... Ah, cierto, ahora me acuerdo que cuando les contaba esto de la vertical, que en realidad por el concepto de isostasia que está mezclado, está metido acá, el geoide en realidad formaría una superficie irregular. Yo lamentablemente no les puedo mostrar cómo se vería. Es muy fácil. Les voy a pedir que hagan un esfuerzo de su imaginación y hagan un ejercicio mental, son los más interesantes para trabajar. Y el ejercicio mental que les pido que hagan es, el ejercicio mental que les pido que hagan es, imagínense que se ponen con el ojo de la cara mirando a una superficie como una mesa y se ponen bien al ras, o sea, se ponen vieron como si estuvieran buscando algo muy chiquitito que quedó arriba de la mesa y ponen el ojo bien al ras de la mesa para ver cómo se ve. Les pido que usen su imaginación y díganme si se imaginan haciendo eso. Es decir, lo vuelvo a decir de nuevo, se ponen con la cabeza de tal manera que el ojo esté al ras de la mesa y ustedes ven la superficie de la mesa. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Lo ven? Sí, profe. Bueno, si pudieran hacer eso con el geoide, si se pudiera hacer una cosa así con el geoide se vería irregular, suavemente irregular. ¿Por qué se vería irregular? Esa es una pregunta de examen. ¿Se vería irregular? ¿Quién me lo dice? A ver, ustedes que son futuros geólogos. Díganme por qué se vería irregular si la definición de geoide es esta de acá. Esta. A ver, quién me dice, teniendo en cuenta esta definición y esta otra definición, ¿quién me dice por qué se vería si ustedes pudieran mirar la superficie del geoide como miran la superficie de una mesa? ¿Por qué se vería irregular? A ver, estoy escuchando. Si nadie habla, voy a empezar a usar la lista peligrosa. 3, 2, 1. Sofía, vale. Sí. Profe, yo acá, en uno del segundo punto, dice que el geoide suele ascender en los continentes y descender en los océanos. Eso ya te hace como una superficie irregular, que por ahí Sí, viéndolo desde una, sí, como sí, estaba diciendo usted, puede ser. pero es cierta, la segunda aseveración es cierta, pero lo que yo estoy pretendiendo es, imagínate que estás parado imaginariamente mirando al ras del geoide acá, en la zona nuestra. Acá pudieras con tu imaginación pararte mirando el geoide acá en Río Cuarto, obviamente tenés que descender como 400 metros para llegar a la superficie del geoide, porque esa es la altura con respecto al nivel del mar acá, y te pudieras parar ahí mirando el geoide y mirando hacia el oeste, verías que esa superficie está suavemente irregular. La pregunta que estoy haciendo, que es una pregunta que probablemente vaya en un examen, es ¿por qué esa superficie se vería irregular o tendría irregularidades? ¿Cuál es la causa por la cual tendría irregularidades? Esa es la pregunta que estoy haciendo y doña Sofía Valentina Leanís me lo va a responder.
Esa es una pregunta de examen. Doña Sofía, si lee lo que dice ahí y lo interpreta, me lo puede responder. Sofía. Ah, una de esas me está explicando. Estoy acá, profe, pero estaba pensando. A ver. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Será? ¿Será? ¿Quién quiere decir algo que no sea Sofía, que parece que piensa mucho y nos demora? A ver, Yo, profe, pienso así, a ver. que depende de la distribución, como dice ahí, depende de la distribución de masas y de la densidad de los Exactamente. componentes, debe haber componentes que deben ser más grandes, más chicos, y pueden Más ir que más, formando más que eh, más pueden grande, ir más modelando la pesado. Tierra que no sea totalmente llana, debe tener Por ahí cosas más va la grandes, más cosa. chicas. La explicación, la respuesta correcta a la pregunta que hice yo es que la distribución de masas es irregular. La distribución de masas, por ejemplo, las sierras de Córdoba, las sierras nuestras de acá, tienen una profunda raíz de masa que se mete bastante para abajo en la corteza, y eso hace que el potencial gravitatorio sea mayor ahí. Entonces, ahí va a haber una atracción gravitatoria más fuerte, por lo tanto, el geoide se va a tener una irregularidad suave, vuelvo a insistir, es suave. En cambio, y esa es la parte que me importa mucho, es esto, que el elipsoide se calcula y el geoide se mide. No hay fórmula matemática que describa el geoide. Sí hay fórmulas matemáticas que definen el elipsoide. Todos los sistemas de proyección usan elipsoides para representar la cota con respecto a un punto. Y acá viene una cuestión que creo que la estuvimos discutiendo el otro día cuando hablábamos, en la clase anterior, cuando hablábamos de vertical. Acuérdense, a ver, la vertical era una línea recta que resulta de unir el punto donde vos estás con el centro de gravedad terrestre. Y se acuerdan que dedujimos, les hice ver que la línea vertical esa, con respecto a otra línea vertical, podría formar un ángulo. ¿Se acuerdan por qué? Por ejemplo, una vertical en el ecuador forma un ángulo recto de 90 grados con una línea vertical en el polo sur, por ejemplo. ¿Se entiende eso? ¿Lo ven? Estoy repasando lo que vimos en la clase anterior. ¿Vamos bien, gente? Alguien que me diga sí, no. Sí, profe. Bien. Bueno, entonces, lo que discutimos también el otro día es que la vertical es una línea que une un punto sobre la superficie terrestre y el centro de gravedad terrestre. El ángulo entre esta línea y el plano ecuatorial es, plin, 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 solamente doña Leanis Sofía, que no me respondió la pregunta anterior, me va a decir cuál es el ángulo que se forma entre esa línea, cualquiera, vertical, y el plano ecuatorial. ¿Cómo se llama? Tiene un nombre particular el ángulo ese. Doña Sofía Leanis me va a responder esa pregunta. Y nadie más que Sofía Leanis. No me digas que estás pensando también, Sofía. A ver, ¿quién me está pidiendo permiso para entrar? Tarde, doña Vanina Costa. ¿Cómo le va, doña Vanina? Buenas noches. Sofía, te estoy esperando que me des la respuesta. ¿Cómo se llama el ángulo que se forma entre cualquier línea vertical y el plano ecuatorial? Solamente doña Sofía me puede responder esa pregunta. Sofía, hola. Sofía. Sofía, ¿estás ahí? Profe, no sé. ¿Y quién se anima a decir cómo se llama ese ángulo? Sofía, si no lo sabes, te sugiero fervientemente, si no querés desaprobar en los exámenes, que te pongas a estudiar esto que estamos viendo, que te pongas a ver los videos anteriores, del año anterior, y que
te pongas a leer un poco, porque esa pregunta deberían responderla con solvencia todos ustedes. Profe, Profe, ¿puede ¿sería ser el la ángulo latitud? simultáneo? No. Doña Sofía Galeto, dígame usted, ¿cómo se llama ese ángulo? Doña Sofía Galeto. No, tampoco se me ocurre. A ver, cuando se les presente un problema como este, ustedes siempre tienen que hacerse un dibujito. Miren, lo voy a hacer al dibujo. De nuevo, superficie terrestre, eje de rotación terrestre. Si este es el eje de rotación terrestre, esta vez vamos a hacer las cosas bien. Vamos a ponerle a este polo sur. ¿Por qué? Porque yo no acepto que siempre el norte tenga que estar para arriba. Por lo tanto, de este lado está el polo norte. La pregunta que viene ahora, y doña Sofía Galeto, hasta que no me responda una bien, no te voy a dejar en paz, Sofi. Respóndeme, si este es el eje de rotación terrestre, este es el polo sur y este es el polo norte, esa línea que dibujé acá, ¿cómo se llama, Sofía Galeto? Sofía Leanís. No, ¿a quién le estaba preguntando recién? Ya se me hizo lío. A las dos Sofías me estabas preguntando, profe. Sofía. Pero a Sofía Leanís. El Ecuador. En la línea ecuatorial. Bien, entonces, ese sería el Ecuador. Y metiéndose en el dibujo ese, eso sería, además del Ecuador, sería la intersección del plano ecuatorial con la superficie terrestre. Entonces ahora yo estoy preguntándoles a todos, pero nada más que Sofía Leanís me puede responder, si yo estoy parado acá, por ejemplo, acá estamos en una latitud de 33 grados, entonces esta línea que estoy dibujando acá es la línea vertical que hay acá en Río Cuarto. Mira, esta línea que estoy dibujando acá es una línea que resulta de pasar una línea recta que pase por donde yo estoy y pase por el centro de gravedad terrestre. Lo que estoy preguntando es cómo se llama. A ver si encuentro, bueno, voy a tener que hacerlo bien a lo... Profe, perdón que lo moleste, ¿se puede acercar un poquito más al micrófono? Sí, sí. Lo que estoy preguntando es cómo se llama este ángulo. Lo que estoy preguntando es cómo se llama este ángulo. Si esta es una línea vertical. Tiene un nombre ese ángulo. Latitud. Claro, es la latitud. Es el ángulo formado entre una línea vertical en cualquier punto de la superficie terrestre y el plano ecuatorial. Se llama latitud. Es el ángulo formado. Acuérdense, por eso yo insisto mucho, porque yo cuando les pregunte definiciones, espera que alguien me está haciendo algo, no sé qué quieren. ¿Alguien quiere algo? Porque estoy escuchando como un pitido ahí. Ah, han levantado la mano. Perdón por no ver. ¿Quién levantó la mano y por qué? No sé. Rocío Argüello. Ah, no, estos son saludos. ¿Alguien quiere decirme algo o sigo? Profe, una consulta. Sí. ¿Sería el ángulo latitud sería lo mismo que el ángulo azimutal o estoy errado? No, Estoy nada errado. que ver, no. El ángulo azimutal se le llama generalmente, Milagros, estás levantando la mano, ¿estás haciéndolo a propósito o te lo haces sin querer la compu? No, está andando mal la computadora y lo hace solo. Pobre. Bueno, no, el ángulo azimutal se le suele llamar al ángulo formado entre una línea horizontal y el norte. Nada que Claro, ver. sería el ángulo de elevación el que digo yo. No, tampoco sería el Tampoco. ángulo de elevación. Entonces No, estoy es viendo la cualquier cosa. latitud. La latitud, es el Sí, sí. ángulo formado entre una línea vertical, lo vuelvo a poner en el dibujo es el ángulo formado entre una línea vertical en cualquier lugar del planeta Tierra y el plano ecuatorial. Eso es la latitud del punto. En cualquier lugar. Por ejemplo, si yo estoy parado acá en Río Cuarto, esto de acá es menos 33 grados. Ahí estoy parado en Río Cuarto, ¿ves?
Y este ángulo formado entre la línea vertical y el plano ecuatorial es la latitud. Lo que yo voy a exigir de ustedes, que ahí tenemos diferencias entre mi forma de pensar y varios docentes, compañeros míos, yo soy de la idea de que yo les puedo pedir a ustedes que sean, como alumnos universitarios argentinos que son, de que sean capaces de responder preguntas que no se les han explicado en clase. Yo voy a exigir eso de ustedes. Por ejemplo, esto que les acabo de preguntar demanda de ustedes una integración en sus cabecitas que no, las preguntas que yo les voy a hacer, no todas están explicadas y dichas y digeridas y predigeridas y premasticadas y regurgitadas por mí. Hay varias de esas preguntas que exigen de parte de ustedes un proceso de asimilación de los conocimientos. Entonces, si yo les expliqué en su momento latitud, que era el ángulo formado entre el plano ecuatorial y el punto medido a lo largo de un meridiano, ahora que les estoy preguntando cómo se llama el ángulo formado entre una línea vertical y el plano ecuatorial, eso lo tienen que saber ustedes porque han incorporado en su pensar, en su conocimiento, han incorporado estos conocimientos que les estoy dando. Y así yo les aviso que hay preguntas que puedo llegar a hacer que no están, no se las expliqué tal cual. Yo no quiero que ustedes sean loritos que repitan lo que se les enseña, sino que integren en su cabeza los conocimientos. Y esto es una demostración de cómo deberían integrar en sus cabezas los conocimientos que les estamos impartiendo. Y estamos tratando de que ustedes incorporen. Así, el que avisa no traiciona. Acuérdense de eso, ¿eh? Bueno, entonces, en definitiva, la respuesta a la pregunta esa que hice fue el ángulo formado entre una línea vertical y el plano ecuatorial en cualquier lugar del planeta se llama latitud. Por ejemplo, si estoy parado acá, vamos a hacer un ejemplo más, si estoy parado en Alaska, por ejemplo, que debe ser más o menos por ahí, esa línea es la vertical en ese punto. ¿Están de acuerdo o no? Esa línea es la vertical, vamos a ponerle, en Alaska. Suponete que sea, no sé, 85 grados, 80 grados, 82 grados, 82 positivo, porque estamos en el polo, en el hemisferio norte. 82 grados. Esa es la latitud de Alaska y siempre es el ángulo formado entre la línea vertical y el plano ecuatorial, es este ángulo. Esta vez me salió aceptablemente la línea. Ese ángulo es el que vale 82 grados acá. Vamos a ponerle los valores para que les quede más claro todavía. Pero yo voy a exigir de ustedes que sean capaces no solamente de repetir como loritos, sino que sean capaces de interpretar lo que se les está dando. ¿Sí? Bien. Vamos a seguir por acá. Vamos a seguir con la transparencia. Lo que les decía el otro día en la clase, que lo dimos por arribita nada más, es que como esas verticales, esas líneas verticales están afectadas por las distribuciones de masas, esta línea horizontal, a ver, vamos a empezar por ahí. ¿Entienden que esa línea, la que estoy dibujando ahora, la que estoy repasando con el cursor, esa línea se supone que es horizontal? El que no lo vea, que me levante, que me hable, porque no puedo ver las dos cosas a la vez. O que me diga alguien si alguien me está diciendo algo por el chat. ¿Todo el mundo entiende que esa línea es horizontal, la que estoy repasando con el cursor? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Sí. Entonces lo que estoy diciendo es que si yo me paro con un nivel acá, con un nivel topográfico, ahí donde está el aminoguana este, y acá yo leo 3 metros, creo que dice 3 metros 10, y ahí dice 1 metro 60. O sea que el desnivel entre ese punto y ese punto es la resta entre 3 metros 10 y 1 metro 60. O sea, 1 metro y medio hay de desnivel entre ese punto y ese. Lo que yo les conté en la clase anterior es que con este método
con este método es que se mide la altura con respecto al nivel del mar, es decir, que se determina la altura del geoide. Con este método. Pero este método, esa nivelación, esa horizontalización que se hace del aparato, hay veces que por la distribución de masas, esta línea no es horizontal, sino que está suavemente inclinada para un lado o para el otro, dependiendo de para dónde está la distribución de masas. Eso es lo que les quiero decir, que es difícil de incorporar en las cabezas esa parte. Pero ¿les quedó claro? ¿Sigo? ¿Avanzo? 3, 2, 1. Ahora vamos a ver esto, que es nada más que para título de enseñarles cómo viene la cosa. Yo les decía que lo que se intenta, lo que miles de matemáticos han trabajado matemáticos, geógrafos, geólogos han tratado, es de encontrar cuál es el elipsoide que mejor se ajusta a la forma del geoide. Y el que se aceptó mundialmente como geoide para todo el planeta es el WGS84, entre miles que hay. Y el WGS84, acá lo que está mostrando este dibujo es las diferencias de altura entre el elipsoide y el geoide para todo el planeta. ¿Cómo se lee esto? Por ejemplo, si miro acá el código este de colores, estoy viendo que para la Argentina le corresponde el naranjita este. ¿Qué quiere decir esto? Que más o menos por la zona nuestra, por Río Cuarto y toda la Argentina en realidad, hay unos 30 metros de desnivel, de diferencia de altura entre, o sea, aquí en esta zona, el WGS84 está 30 metros más alto que el geoide. ¿En qué nos afecta a nosotros que haya una diferencia de altura? En casi nada. ¿Por qué? Porque lo que a nosotros nos interesa en general son las diferencias de altura. A ver, lo voy a decir de nuevo de otra manera. Que creo que ese dibujo ya se los hice en la clase anterior, o no se los hice al dibujito este. Gente, ¿me dicen si les hice un dibujo donde les dibujé el geoide y el elipsoide? Hola. No me acuerdo, profe. No, Creo profe, que no. parece que Creo que no. No, profe. Bueno, entonces lo voy a hacer acá de nuevo. Esperen que a esto lo vamos a guardar, porque si no se va a empezar a armar lío. Déjenme ver si Carto 2021, esto le vamos a poner 2021 04. ¿Hoy qué día es, chicos? 28, ¿no? Sí. 28 y le vamos a poner 01 para que quede. Ahí está. Entonces, ahora vamos a empezar uno nuevo y les voy a dibujar. Vamos a hacer un ejemplo muy simple de lo que les estoy tratando de hacer. Vamos a dibujar una línea, a ver cómo me sale una línea. Esa es la superficie terrestre. Para que quede más claro que la superficie terrestre, acá vamos a dibujar un arbolito tipo Inodoro Pereira y vamos a dibujar a uno de ustedes sentadito en una silla. Ahí está. Bueno, la silla vamos a dibujar. Y ahora vamos a dibujar una línea que esté más o menos por acá, que va a ser el geoide, y otra línea que va a ser el elipsoide. O al revés. Según esto que dice acá, dice que en el dibujo este, la superficie terrestre, el geoide está 30, el WGS84 está más 30 metros más alto que el elipsoide. Entonces, le vamos a preguntar nada más que a Emilio Bruscini, Emilio Esteban Bruscini. ¿Estás, Emilio? ¿Estás acá? ¿Estás presente? Emilio Bruscini. ¿Bruscini? ¿Estás? Ah, me debe haber escrito algo. Está en el chat. Profe, Sí, puso que sí, profe. Bien, entonces ahora, Emilio, en el chat escribime, tus compañeros me van a decir, mirando esto que estás mirando acá y la explicación que te di, que esto, por ejemplo, en esta zona, el WGS80, el elipsoide está más alto, 30 metros más alto que el geoide, lo que te pregunto es, ¿cuál de estos dos es el mejor candidato a ser el geoide y cuál de estos dos es el mejor candidato a ser el elipsoide? ¿Entendiste la pregunta, Emilio? A todos les pregunto lo mismo, porque esas preguntas son importantes. Díganme si este de acá, esta de acá,
es el elipsoide o el geoide mirando esto, para la región nuestra, ¿no? ¿Entienden la pregunta que estoy haciendo? Emilio, a ver, don Bruschini, que te quiero ver en el chat. ¿Entendés la pregunta, Emilio? Bien, bueno, decime, ¿cuál es el de arriba, el elipsoide o el geoide? Alguien que me diga si Emilio está escribiendo. Porque no Puso puedo que el de ver. arriba es el geoide. El de arriba es el geoide. Bien. ¿Todos están de acuerdo con eso o al revés? Yo estoy de acuerdo, profe. ¿Estás de acuerdo? Bien. Ahora vamos a ver el dibujo de nuevo. Acá dice que la altura esta, la diferencia de altura en esta zona, es que el WGS84 tiene una diferencia de altura de 30 metros a favor del WGS84 con respecto al geoide. ¿Siguen diciendo que el de arriba es el geoide? Yo lo que no entiendo es que el WGS84 es el elipsoide Sí. y después al lado dice geoide 8. Claro. O sea, son dos nombres diferentes, son dos cosas diferentes. No, es que, claro, lo que Ah, le estoy bien, diciendo perfecto. es que esto es el El elipsoide elipsoide y esto lo otro es el el geoide. Y lo Bien. que acuérdense que los yanquis, esto en castellano tendría que decir algo así como, esperen que lo voy a poner, así les queda a ustedes también. Acuérdense que en inglés las cosas se dicen, esto en castellano tendría que, tipo de letra, ¿por qué me dije en el tipo de letra color negro? Diferencia. Diferencia de altura entre el elipsoide y el geoide. Esa sería la traducción al castellano de lo que dice ahí. Entonces, de nuevo, vamos a repasar el concepto. Si yo digo que esta zona tiene 30 metros positivos, o sea, el WGS84 está más alto, 30 metros más alto que el geoide. Entonces, ahora de nuevo pregunto, ¿qué es? El elipsoide. El elipsoide. Claro, ese es el WGS84. Claro, ese es el WGS84. Entonces, esto es el WGS84 y este es el geoide. Entonces, ahora lo que les estoy pidiendo que ustedes también razonen es, y entre medio de estos dos hay 30 metros. Está fuera de escala esto. En realidad tendría que ser mucho más. Pero imaginemos que estamos más cerca de la costa. Entonces ahora díganme ustedes, si yo estoy parado acá, díganme un valor aproximado, respetando las escalas de la altura entre la silla, si eso es una silla, que pongan un poquito de buena voluntad también ustedes. Díganme cuál es la diferencia de altura, cuál es la altura con respecto al geoide de la silla. Díganme un valor que sea lógico. Suponiendo que el que el elipsoide está a 30 metros. Sí. ¿Y unos 100? 90 metros, vale. 90 vamos a poner. 90 metros con respecto al geoide. Y con respecto al elipsoide, ¿cuánto? Que hay 30 metros. 60. 60 metros con respecto al WGS84. Y acá, ¿cuántos dirían que hay? ¿Más, menos? Bueno, justo acá, esperen, que voy a hacer el dibujo de nuevo porque acá no vamos a resolver nada. Discúlpenme, vamos a hacer... Me cacho en 10. Me salió mal sin querer. Esperen un cachito que... A ver. ¿Saben ustedes cómo se hace para agrandar el tamaño de la goma de borrar? No. Para borrar más grande. Sí, profe, con el signo más del teclado. A ver. Bueno, hasta ahora no me da bola. A ver, espera. Papá tiene que poner control más, me parece. Control. Ahí está. Perfecto. Vamos
a agrandar ahí. Ahora vamos a borrar todo esto porque quiero marcar. ¿Ves? Bueno, voy a tener que hacer todo de nuevo. Ahí está. Vamos a dibujar de nuevo. Y ya que estoy, lo vamos a hacer bien. Vamos a borrar también acá. Así ya me queda. Y ahora vamos a borrarlo. Vamos a hacerlo mejor. Ya van a ver por qué les quiero decir eso. Y ahora, vamos a tratar de ser... Vamos a continuar la línea por acá y vamos a continuar la línea por acá. Bueno, ahora invéntenme de nuevo valores. De nuevo vamos a decir que esto es el WGS84 y que esto de acá es el geoide. Lo que quiero que ahora me digan es cuánto es la altura de la silla con respecto al geoide y el elipsoide. Invéntenme valores. Alguien que no haya hablado todavía. Que las chicas las veo poco, las siento poco participativas. ¿Alguna mujer que diga lo que piensa? Hola, chicas. ¿La diferencia entre el geoide y el elipsoide sigue siendo de 30? Sí, sigue siendo de 30. Y ponele unos 180. Bien, altura del geoide 180. Altura del WGS84, ¿cuánto sería, negrita? 150. 150, perfecto. Y ahora díganme qué valores asignaría otro que no sea ni los varones ni la señorita que habló recién. Una mujer. ¿Puede Sí. ser 160? 160 y la altura con respecto al elipsoide, ¿cuánto sería? 130. Exactamente. 130. Esperen que agrando esto para que quede mejor. A nosotros lo que nos va a interesar es la diferencia de altura entre los dos puntos. La diferencia de altura esta nos interesa a nosotros. Esperá que le cambio el grosor a la línea, así les queda más claro lo que les estoy tratando de decir. A mí lo que me interesa es este delta de H. Y este delta de H, como pueden ver, es independiente de cuál de los dos, si lo mido con respecto al geoide y el elipsoide, porque la diferencia siempre va a ser la igual. 180 menos 160 es 20, y 150 menos 130 también es 20. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Se ve? El desnivel entre los dos puntos es de 20 metros, independientemente de cuál elipsoide o geoide use. ¿Lo ven a eso o no? Sí, profe, sí se ve. Sí, profe. Eso es lo que trato de hacerles ver. Si el elipsoide, si la superficie del geoide y la superficie del elipsoide son planos o superficies relativamente paralelas, o sea, los dos planos están casi variando juntos entre ellos, no importa si la altura es con respecto al geoide o el elipsoide. Nosotros vamos a ver más adelante que hay algunas cuestiones más finas, sobre todo en hidrogeología, que sí importa tener, porque ahí sí las diferencias pequeñas importan por el gradiente hidráulico y todo eso. Pero por ahora, lo único que quiero que vean es que si el elipsoide y el geoide son paralelos o muy parecidos, no importa si la diferencia de altura entre ellos, sino la diferencia de altura entre dos cosas que uno quiera medir. ¿Se entendió esa parte? ¿Gente? Sí, profe. Bueno, entonces esperen que a esto lo vamos a poner como 2024, 02. En un cachito, así les queda para después. Estos dibujos también los estoy subiendo yo al Google Drive. Ahora vamos a ver, ahora nos metemos, realmente ahora nos vamos a meter en el tema de proyecciones. Hasta ahora estuvimos hablando de generalidades respecto de la Tierra. Ahora nos vamos a meter en el tema de proyecciones específicamente. La superficie de la Tierra, si la quiero mapear, si la quiero representar, tengo que
no puedo usar un globo terráqueo, porque en un globo terráqueo, más allá de que sea muy bonito, que sea muy lindo adorno para tenerlo en la casa y todo lo demás, no sirve mucho para medir distancias, para medir superficies. Es complicado medir en una superficie tridimensional. Entonces hay un montón de procedimientos, de estrategias que han ido desarrollándose a través de los siglos para que los humanos podamos representar a la superficie terrestre en un plano. El más común de todo que ustedes están manejando, me imagino, desde el primario, es esta representación. Esta representación, creo que ya conocen, que se llama cilindro planiferio de Mercator, y ahora tenemos que empezar a hablar de otras cosas que me importa mucho que a ustedes les quede bastante claro. Para representar a la superficie terrestre en general, siempre cuando uno hace eso, de representar algo tridimensional en algo bidimensional, algo se rompe. No sé si alguna vez han cortado la cáscara de una naranja en gajos, y si la corto en gajos, las partes que están, si hago los gajos de manera que queden como si fueran meridianos, las partes que antes estaban juntas quedan recontra separadas, y eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando uno hace esto. Es decir, la distancia entre este punto y todos los puntos que hay sobre esta línea debería ser muy pequeña, y sin embargo es la misma que hay entre este punto y este punto. Eso es porque en el proceso de proyección se deformó. Pero me importa mucho que empecemos a hablar de algunas cosas. ¿Quién me dice, en palabras de ustedes, esperen que voy a ver, lo que estoy preguntando es, que es importantísimo que lo entiendan con absoluta claridad. Quiero que me digan, esperen que abro el OFA. ¿Por qué no me sale? A ver. Disculpen la... ¿Ve? Se me ocultó la barra de tareas. A ver si es por esto. Sí, ahí está. Vamos a abrir esto para hacer la pregunta en términos que se puedan ver. Déjenme ver, poner acá. Poner esto acá. ¿Quién me explica? No, ¿quién no? Explicación, y se la voy a pedir a doña Rocío Argüello, y nada más que doña Rocío Argüello me puede responder. ¿Estás, Rocío? Explicar y dar ejemplos de una relación coaxial. Explicar y dar ejemplos de una relación coaxial. Doña Rocío Yelén Argüello, dígame, ¿estás ahí, Rocío? ¿Rocío? Sí, bueno, dale. Explícame y dame ejemplos de una relación coaxial. Rocío, te estoy esperando. Rocío. ¿Quién me explica, alguien que me explique qué es una relación coaxial? ¿Lo tienen muy claro con el cablecito que les lleva la señal del cable y de la internet a sus casas? ¿Quién me lo explica? Hola, alguien, cualquiera que Profe, me diga. Sí. yo no tenía ni idea, lo busqué en Google porque si no, no inventando. Significa que dos o más formas comparten un eje en común. Exactamente. En concreto, van a ver, es importantísimo que les quede bien claro eso, pero lo vamos a redondear. Acuérdense, ¿vieron? No sé si alguna vez se pusieron a mirar el cable que les llega, el cable con el que les llega la señal de la internet y del cable, del video a sus casas. Ahí hay un cable interno, que es un núcleo generalmente de cobre, un hilo de cobre bastante gruesito, debe tener como 1 milímetro de diámetro, envuelto en otro cable, y entre medio de un plástico aislante, obviamente, envuelto con otro cable que en realidad es como una especie de lámina de aluminio. No sé si se pusieron a ver eso.
Por eso se llama cable coaxial. El cable ese se llama coaxial porque los dos, el del centro y el del perimetral, comparten el eje. ¿Sí? Por ejemplo, la otra cosa que es coaxial es el eje del cilindro, en el caso este, por eso quería llegar ahí, cuando los tipos que pensaron esta proyección, pensaron en un cilindro que envuelva la superficie terrestre, que envuelva la Tierra, y que el eje del cilindro sea coaxial al eje de rotación terrestre. Una vez, una alumna, aunque no lo quieran creer, una alumna de cartografía de hace muchos años, me hizo una pregunta que a mí me dejó casi me tiró al suelo, porque me preguntó de dónde habían sacado los tipos un papel tan grande para representar, para hacer el mapa. Porque ella pensó que realmente estaban envolviendo la Tierra con un papel y proyectaban sobre el papel. Yo lo que les pido es que traten de pensar que en realidad es una construcción mental. No hay no envolvieron a la Tierra con un papel. Bueno, lo que les quiero decir es que la representación, la construcción mental esa es envolver a la Tierra con un cilindro y después a ese cilindro lo desarrollaron, le sacaron la curvatura y pusieron la Tierra. Y así es como se generó esta proyección de Mercator. La pregunta que viene, hasta ahora hablé de la relación entre el eje del cilindro y el eje de rotación terrestre, que son coaxiales. Antes de seguir, lo que les pregunto, que también es una relación que vamos a profundizar es, y le voy a preguntar solamente a doña Agustina Ailén Barroso Fernández, y solamente doña Agustina. ¿Estás, Agustina? Sí, profe, estoy. Bien. La pregunta que te hago es, no tenés por qué saberlo, así que no te preocupes si no lo sabes. Pero recién hablábamos de la relación geométrica que hay entre el eje del cilindro y el eje de rotación terrestre. La pregunta que te quiero hacer ahora, y no lo tenés por qué saber, Agustina, solamente te invito a pensar junto conmigo, es, ¿en qué lugar de la Tierra, en qué lugares del planeta Tierra, el cilindro ese, el cilindro y la superficie terrestre se estarán tocando? O sea, habrá contacto entre la superficie del cilindro y la superficie terrestre. ¿Habrá algún lugar en donde se toquen los dos? No sé si se entendió la pregunta, Agustina. ¿Puede ser en el centro, digamos? ¿En el centro de qué, negra? Ay, no sé cómo explicarlo. Tranquila, tranquila, no tenés por qué saberlo Está muy bien que te animes a hablar. ¿En el centro de qué? No es en el centro, pero de todo modo, ¿en el centro de qué pensabas vos que estaba? Me interesa mucho, me sirve que vos te animes a hablar, porque a mí me sirve para yo aprender, para yo ver hasta a dónde tengo que apuntar con las explicaciones. Te agradezco mucho que te animes a hablar, Agustina. No, sí, Agustina. A ver, ¿quién más se anima? No, ¿quién más no? Le vamos a poner a Emiliano Breccia. Emiliano, ¿estás ahí? Emiliano Breccia. Sí, profe. Decime, ¿en dónde se tocan la superficie del cilindro y la superficie de la Tierra? ¿En qué lugar del planeta? Si es que se tocan en algún lugar. Vuelvo a poner el dibujo este. Sería en los polos, polo sur y polo norte. No, ahí no. A ver, lo que trato de hacerles ver, chicos, gente, amigos, voy a irme más acá. Miren. Ahí, eso que estoy señalando ahí es el eje de rotación terrestre. Y esto es el cilindro. Lo que les estoy preguntando, quizás yo esté haciendo mal la pregunta, Lo que les estoy preguntando es, ¿en qué lugares del planeta
el cilindro y la superficie terrestre se están tocando. Ahí, en este dibujo, el eje de rotación terrestre está coaxial al eje del cilindro. Lo que estoy preguntando es, ¿la superficie del cilindro se toca en algún lugar con la superficie terrestre? Eso es lo que estoy preguntando mirando este dibujo. Don Alex Bustamante, Alex Damián Bustamante, decime vos, Alex. ¿En el ecuador? Exactamente, a lo largo del Ecuador, el cilindro y la superficie terrestre se están tocando. Esa relación se llama, cuando se tocan solamente, esa relación se llama tangencial. Y les voy a hacer un dibujito para que les quede claro a qué estoy hablando cuando, esperen que vamos a hacer, esperen que quiero guardar, quiero rescatar el nombre para ahorrar trabajo nada más. Vamos a empezar uno nuevo. Vamos a decirle que lo queremos guardar. Es importantísimo que entiendan esto con absoluta claridad. El que no esté entendiendo lo que estoy explicando me lo dice. Lo que estoy tratando de hacerles entender, que es difícil, yo sé que es difícil, es, si yo dibujo, a ver si me sale una línea curva más o menos, ¿cómo puedo hacer una línea? ¿Alguien sabe cómo se hace un pedacito de una línea curva? El otro día me dijeron que era usando esto, ¿no? Esa herramienta. A ver. Me parece que sí, profe, que es con esa. Sí, pero ahí... Ah, pero te hace tipo un círculo. Claro, me la cierra. Y no sé por qué. A ver si lo puedo... No, espera. Vamos a tratar de... Vamos a deshacer. Bueno, van a tener que tenerme paciencia porque... Imagínense que eso es un pedacito de un círculo, ¿sí? Que no es el círculo entero, sino un pedacito de un círculo. Y ahora imagínense que esta parte es muy... Profe, ahí me dejó hacerlo a mí en Paint, con esa misma herramienta. Bueno, ya más o menos. Total, me parece que no salió tan fiero. No, sí. Demasiado bien. Demasiado bien. Vamos a poner que esto es la superficie terrestre. Y esto es la superficie del cilindro. La pregunta que ahora solamente doña Lucía Aldana Torres, ¿estás, Lucía? Sí, profe. Viendo este dibujo, este de acá, mirá, sobre todo este, decime, ¿qué te parece qué será este punto ahí donde se están tocando la superficie terrestre y la superficie del cilindro? ¿Cómo se llamará? ¿Tendrá algún nombre? Lo acaba de decir tu compañero. El Ecuador. La línea ecuatorial. Nada más que el Ecuador ahí, le vamos a hacer un símbolo para que se entienda lo que estoy diciendo. Esa es una flecha, ¿no? Créanme, a ver si hay una flecha para dibujar, a ver. Me sale. Ahí, no, salió como el... Bueno, a ver, voy a hacer a mano alzada. Ahí, profe, está la flecha para abajo. Bueno, ya está. Abajo el triángulo. Está bien, ya la vi, pero no importa. Ese es la línea ecuatorial. Línea ecuatorial. La pregunta que quiero que me responda doña Lucía Aldana Torres es, ¿cómo está la línea ecuatorial en este dibujo? ¿Está contenida en el plano? ¿Se está metiendo adentro del plano? ¿Está clavándose en el plano? ¿Está oblicuo al plano? Al plano es el plano en dibujo, ¿no? Claro, puede ser que esté oblicua. No, se está clavando, está perpendicular al plano, en ese dibujo. No tenías por qué saberlo, Lucina, no te sientas mal porque es un dibujo muy mal hecho por mí, así que no te preocupes, pero lo que quiero que se imaginen ustedes es que aquí, en este dibujo, el ecuador, la línea ecuatorial se está clavando perpendicularmente en el dibujo. Entonces,
la superficie terrestre está en esta línea curva que está acá, en realidad tendría que estar mejor dibujada, y esta línea recta vendría a ser la superficie del cilindro. ¿Está bien? Ahora la pregunta que sigue es, imagínense que este dibujo, no sé cómo hacer, bueno, a ver si lo puedo copiar y déjenme hacer una cosa, a ver si lo puedo copiar. Y ahora me lo voy a llevar más abajo, porque quiero que ustedes me digan. Si acá yo dibujase una línea que iría más o menos por ahí, esa línea, ¿qué les parece? Esa línea que acabo de dibujar, ¿qué vendría a ser? ¿El eje de rotación terrestre o el eje del cilindro? ¿Qué Es lo mismo, profe. ¿Eh? Es lo mismo. El que no vea eso, me dice, me levanta la mano, me lo cuenta porque quiero que lo vean todos. ¿Entienden que eso sería el eje del cilindro? El que no vea eso, me levanta la mano, ¿eh? Yo, profe, no lo veo. Profe, yo tampoco. Aparte, el eje del cilindro no debería coincidir con el de la Tierra, si es coaxial. No, bien, me gusta lo que me está diciendo usted. Yo lo veo como el eje del cilindro y porque el eje de la Tierra es como tiene una leve inclinación, por eso lo asocié de esa forma. No. La inclinación de 23 grados y medio está con respecto al plano de la eclíptica. Muy bien, me encanta que te hayas animado a decirme eso, porque me sirve para aclarar muchas cosas. El eje de rotación terrestre... Profe, acérquese el micrófono un toque, por favor. Perdón. Gracias. El eje de rotación terrestre forma un ángulo de 23 grados y medio con el plano de la eclíptica de la rotación de la Tierra alrededor del Sol, pero de ahora en más, todos los dibujos que estamos considerando ahora son dibujos que tienen como no tienen en cuenta ese ángulo entre el plano de la eclíptica y el eje de rotación terrestre. A todos los fines de ahora en más, el eje de rotación terrestre está, vamos a dibujarlo en línea vertical, en realidad podría estar inclinado, pero lo vamos a dibujar como vertical. Olvídense, para lo que viene ahora, de la inclinación entre el eje de rotación terrestre y el plano de la eclíptica. Pero vuelvo a insistir de nuevo, y me gustó muchísimo a ver, voy a hacer otra cosa para que se entienda lo que estoy dibujando. Primero que nada vamos a deshacer esa línea y vamos a hacer un circulito acá. Pero lo vamos a mover más allá. A ver si me deja moverlo esto. No, lo vamos a deshacer y lo vamos a hacer más allá. Ese circulito que está ahí, lo tengo que hacer círculo y no lo puedo hacer como un punto porque el punto no lo va a ver nadie. Ese círculo que está ahí es candidato a ser ¿qué? ¿El eje de rotación terrestre o el eje del cilindro o las dos cosas? En el dibujo ese que estoy haciendo. Las dos cosas, diría yo. Exactamente, porque son coaxiales. ¿Entienden eso? El que no entienda me lo dice, ¿eh? Esto sería el eje del cilindro y el eje de rotación terrestre. ¿Lo ven a eso? Bueno, en mayúsculo. ¿Lo ven a eso o no? ¿Entienden? Sí. Bien. Espera que ahora vamos a ir con lo que estábamos diciendo allá. Ese sería un dibujo en el cual estoy dibujando a la superficie terrestre y al cilindro de manera tal que se ve la línea ecuatorial metiéndose adentro del dibujo, así como el eje del cilindro y el eje. ¿Entienden que el eje del cilindro, el eje de rotación terrestre y la línea ecuatorial en este dibujo están perpendiculares a la hoja del papel? ¿Entienden eso? El que no lo entienda me levanta la mano, me dice, Campa, no lo entendí. Seguro, ¿eh? Necesito estar seguro. Yo, profe, no entendí. O sea, la línea del Ecuador... ¿Cómo dices? La línea del Ecuador estaría también perpendicular a la superficie del plano. Exactamente. La línea ecuatorial estaría perpendicular, se estaría clavando adentro del papel.
del Profe, tubo. pero en ese caso no tendría que ser paralela a la superficie del cilindro, el eje. El eje debería ser paralela. A ver, ¿quién me dice, quién responde esa pregunta que acaba de hacer? ¿Quién fuiste vos? ¿Quién habló? Lucas. Lucas. A ver, Lucas, los demás. Porque, o sea, lo que yo veo ahí es que Sí. está la superficie terrestre, tangente, digamos, a la superficie del cilindro, Sí, y perpendicular está el ecuador, ¿no? sí. Bueno, si, digamos, es la línea del ecuador la que está perpendicular, no tendría que ir también perpendicular a esa línea, o mejor dicho, paralelo a la superficie del cilindro, el eje. Me gusta cómo piensa don Lucas Andrés Molina. Me gusta mucho cómo piensa. A ver, ¿quién más dice lo que dice Lucas? ¿Entienden lo que dijo Lucas y lo que digo yo? Yo me perdí. Bien, así me gusta, que se pierdan, así después los podemos encontrar. A ver, opción 1, el eje del cilindro y el eje de rotación terrestre están así, metiéndose adentro del papel. Opción 2, el eje del cilindro y el eje de rotación terrestre son esa línea que está ahí. ¿Cuál de las dos opciones es? Viendo este dibujo. Me gusta Lucas Molina, como piensa, ¿eh? Sos vos, Lucas Molina, ¿no? Sí, profe. No sé si entendí bien a A lo ver. que van, pero, profe, vos decís que el puntito ese es como que está metiéndose a través del cilindro, que estaría parado. Este de acá, decís vos, negra, el que estoy señalando acá con el cursor. Sí. No Sí, entiendo cuál es la diferencia. O sea, el eje del cilindro, ese circulito, sería que tengo el cilindro paradito y como que Mirándolo de ese... arriba, digamos, el cilindro sería eso, profe, mira, ¿no? para que se entienda bien, que me parece muy... ¿Quién habló recién? Me encanta que participen, me encanta que participen. ¿Quién de los dos? La mujer, la Ah, señorita. yo, Victoria Ferreira. Victoria. Me encanta cómo pensás, Victoria. A ver, para darles una ayudita. Ah, es que no tendría que haber hecho eso. Quiero dejarlo así, se entiende lo que quiero decir. Que nos entendamos mejor. Esta línea que estoy dibujando acá ahora, esa línea, la que estoy dibujando ahí, ¿qué sería? ¿Un paralelo, un meridiano u otra cosa? Un paralelo, Meridiano. dijéramos, Un el paralelo. Ecuador, ¿no? Exactamente. Si eso es un paralelo, entonces este tiene que ser sí o sí el eje del cilindro y el eje de rotación terrestre. No es esta la respuesta correcta. Lo vamos a tachar para que les quede dibujado y les quede más claro lo que les estoy diciendo. O sea, eso que estoy ahí es una tachadura, ¿no? O sea, esta no es la respuesta válida. La respuesta válida es que esta línea es el eje del cilindro y el eje de rotación terrestre. Y esto sería el ecuador. Y ahora la pregunta es, esta otra línea que estoy dibujando acá, ¿qué serían? Otro paralelo. Exactamente, así se verían los paralelos. ¿Lo ven o no? Sí. Bueno, suponiendo que estas líneas fuesen paralelas en serio, ¿no? Pero ustedes me entienden lo que quiero decir. ¿Se entiende? ¿Sí, gente? ¿Me van siguiendo? Sí, profe, se entiende. ¿Puedo seguir? Sigo a las 3, 2, 1. Bien, ese dibujo queda, vamos a guardarlo para que les quede dibujado. Ahora vamos a seguir con esto. Me metí un poquito a lo hondo porque ya van a ver por qué. Las proyecciones sirven para representar la superficie de la Tierra o una porción de la misma en una superficie plana. Se usan para trasladar las posiciones tridimensionales de la Tierra a un plano, pero el pasaje de un elipsoide a un plano no es sencillo. Se producen necesariamente deformación en la forma, en el área, en la dirección o la distancia. Y ahora vamos a ver cuáles son las estrategias. Acá déjenme decirles una pequeña aclaración para que no se maten después cuando tengan que ponerse a estudiar de algún libro o de algo así. Cuando se pongan a estudiar, yo voy a exigirles que sepan 2 sistemas de proyección. Todos los otros, si los quieren saber para formación complementaria de ustedes,
pueden hacerlo, pero yo lo que les voy a pedir son dos y a esas dos las tienen que saber bastante solventemente. Ya después les voy a aclarar cuáles son esas dos que vienen más adelante. Pero lo concreto es que para definir un sistema de proyección puedo elegir entre diferentes superficies. Se los digo ahora, las superficies pueden ser un cilindro o un cono o una superficie. Ya van a ver qué es. Es nada más que esas tres opciones para elegir la superficie. Puedo elegir cómo orientar las superficies con respecto al eje de rotación terrestre. Se puede poner el eje de rotación terrestre perpendicular, o sea, transversal, o lo puedo poner coaxial, o lo puedo poner oblicuo. Eso es el segundo ítem, la relación entre la superficie y el eje de rotación terrestre. Puedo poner la luz en diferentes lugares. El único que a nosotros nos interesa es cuando la luz tendría que ir entre comillas este término, porque la luz no es la luz, es los rayos proyectivos en diferentes lugares. El único que vamos a usar y el único que nos interesa a nosotros es cuando la luz proviene del infinito, cuando los rayos proyectivos provienen del infinito. Y la otra cosa que sí ahí tengo que hacer énfasis, porque lo tienen que saber bastante claramente, es puedo decidir si la superficie es secante o tangente. Y ahí nos toca decir una cuestión, que les voy a hacer el dibujito acá. Vamos a tener que hacer este dibujo, lo vamos a tener que hacer de nuevo. Esperen que, para aclarar qué quiere decir secante o tangente, a ver si me deja, si recuerdo el número o no. 2021 0428 04 viene ya, sí, 04. Estoy casi seguro que nadie debe saber, o pocos deben saber qué quiere decir secante o tangente. De nuevo, perdonen mi francés, dijeron, vamos a suponer. Uf. No, pero vamos a hacerlo. Explícame cómo hiciste ese medio. Profe, ahí Sí. en curva, Sí. y hace una línea continua sin levantar ahí está. Y ahora va al medio y la tira para abajo. Ah, ahí está, qué pavote que soy. Bueno, imagínense que este es un pedazo de un círculo, no quedó como un pedazo de un círculo, pero bueno, para el caso es lo mismo. Ahora, imagínense, creo que en realidad está más dibujado un poquito más adelante, pero bueno, esta es una línea secante y esta es una línea, ufa, me salió mal, esperen un cachito. A ver si lo puedo dibujar. Y ahí me quedó más abajo, me cacho en 10, espera. A ver. Estoy tratando de hacer una línea que toque en un solo punto. Voy a tener que empezar de acá y hacerlo para los dos lados, no fácil. Y ahora, desde acá hasta acá. Entonces, esta línea es secante. Y esta línea es tangente. Esa es la diferencia entre una relación secante o una relación tangente. Imagínense que un gordo se pone una camiseta talle S. Entonces la camiseta, bueno, no se puede porque el pobre tipo se va a morir. Un gordo soy yo, ¿eh? No estoy, tengo que ser políticamente correcto. Si yo me pongo una camiseta talle S, es casi seguro que me va a quedar así, con parte de la panza por afuera. En cambio, si me pongo una camiseta que me ajuste justo al tamaño mío, va a ser tangente. ¿Sí? ¿Entienden la diferencia entre secante y tangente? ¿Les quedó clara? Sí, profe. Qué buen ejemplo. Bueno, entonces, a ver, de nuevo, vamos a repasar. Puedo elegir si la superficie es cilíndrica, cónica o directamente una superficie plana. Ya lo vamos a ver. Puedo orientar la superficie de diferentes maneras, es decir, el cilindro o el cono o la superficie puede ser perpendicular vamos a poner acá, respecto al eje de rotación terrestre. Puedo poner los rayos proyectivos, la luz en diferentes lugares, siempre vamos a usar infinito, o sea, todos los rayos paralelos, y puedo decidir si la superficie es secante o tangente. Esas son las 4 estrategias para definir los sistemas de proyección.
Este es el caso de una proyección plana. La superficie sobre la que se proyecta es una superficie plana. Por ejemplo, el mejor ejemplo son los mapas de la Antártida y del Polo Norte, que pregunta, para ver si están escuchándome lo que estoy diciendo. En el caso de una superficie plana y representando a la Antártida, vamos a poner Antártida, la pregunta es, ¿qué relación? La superficie es plana, eso está claro. La pregunta que sigue es, ¿qué relación hay entre la superficie y el eje de rotación terrestre? Y solamente me la va a poder responder Joaquín Maldonado. ¿Serían paralelos? Paralelos entre la superficie y el eje de rotación terrestre. Mirá, te voy a mostrar el dibujo para que vos veas. Paralelo es esta situación. El eje de rotación terrestre está acá, ahí, ves los meridianos y estos son los paralelos. Ahí está el eje de rotación terrestre y esta es la superficie. Para representar la Antártida, ¿a vos te parece que el eje de rotación terrestre y la superficie tendría que ser paralela? Ah, no. ¿Sería perpendicular o no? Exactamente. ¿Qué hace? El eje de rotación terrestre sería perpendicular a la superficie en el caso ese. Y ahora, la otra pregunta, ahí vamos a poner transversal o perpendicular, la respuesta correcta. Y la pregunta que viene ahora, para que me digan lo que siga, es ¿cuál sería, no hay una respuesta correcta porque pueden ser las dos cosas, cuál sería la relación entre la superficie del plano, para el mismo caso, y la superficie terrestre? Y a esa pregunta me la va a responder nada más que doña Alejandrina Rivera. Alejandrina Rivera, decime cuál sería la relación entre la superficie del plano y la superficie terrestre para, te vuelvo a poner, para el caso de representar la Antártida. ¿Qué te parece a vos? Hasta ahora hemos visto que la superficie terrestre y la superficie de proyección sería plana y formaría un ángulo de 90 grados con el eje de rotación terrestre. Doña Alejandrina, lo que te estoy preguntando ahora es si sería secante o tangente a la superficie terrestre. Espera que encuentre el dibujo que corresponde, no hay ninguno. No hay ninguno que sirva para dibujarte lo que te quiero dibujar. Alejandrina, ¿estás ahí? Alejandrina, sí, estás. ¿Entendés la pregunta, Alejandrina? Yo lo que estoy preguntando es, te la pongo ahí, mira. ¿Cuál sería la relación entre la superficie del plano y la superficie terrestre para este mismo caso, ¿no? Para representar la Antártida. Podría ser, te doy las dos opciones, que en realidad las dos son correctas, porque no hay ninguna respuesta correcta. Yo lo que quiero que veas es que podría ser, hasta ahora hemos dicho que la superficie del plano y la superficie de la terrestre, mejor dicho, la superficie del plano y el eje de rotación terrestre es perpendicular o transversal, que es lo mismo. Lo que ahora te estoy preguntando es cómo sería la relación entre la superficie del plano y la superficie terrestre. No te voy a dar las opciones, me las tenés que decir vos. Escribe en el chat, profe. ¿Cómo? Ah, perdón. No, puede ser tangente. Y en ese caso particular, si fuese tangente, ¿a qué sería tangente? ¿A qué cosa? ¿A un paralelo, un meridiano o a otra cosa? Ah, chalai, my brother. Ahí se complicó.
No, mirá, les voy a dibujar, voy a tratar de hacerles el dibujo. Que tiene mucho que ver con el problema ese que yo les planteé el otro día de el tipo que hace 10 kilómetros al este, 10 kilómetros al norte y 10 kilómetros al sur. Tiene mucho que ver lo que les voy a dibujar ahora con eso. Vamos a dibujar otro círculo metido ahí adentro. Espero que me salgan más o menos coaxiales. No, no me salieron coaxiales. A ver si lo puedo mover. Ufa, ¿cómo hago para mover esto? Bueno, imagínense que esos dos círculos están coaxiales y ahora vamos a dibujar otro más grande que me salió como el... esperen que, ¿cómo era para hacer el círculo así? Era eso, ahí está. Lo que estoy tratando de dibujarte acá, Alejandrina, ¡oh! Me salió bien. Alejandrina, de nuevo, solamente vos, Alejandrina, me puedes responder. Si escribe en el chat, que alguien me lo lea. Si estoy representando la Antártida, estoy representándola en una superficie plana, estoy usando rayos proyectivos provenientes del infinito y estoy perpendicular entre la superficie del plano y el eje de rotación terrestre, esos círculos, ¿qué vendrían a hacer, Alejandrina Rivera? Si lo escribe alguien que me lo lea. Hola, gente. Todavía no escribió, profe. Ahí cuando escriba le aviso. Dale. Alejandrina. Los círculos son paralelos, dice. Exactamente. Y las líneas rectas, vos que estás hablando, decime qué serían las líneas rectas. Los meridianos. Exactamente, todo lo contrario, dijo el Camperudo. Exactamente. En esta representación, la superficie terrestre ha sido proyectada sobre una superficie plana que está en relación perpendicular al eje de rotación terrestre y la superficie es tangente en un solo punto a la superficie terrestre, que sería el polo sur o el polo norte, si es la Antártida, el polo sur. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, gente? ¿Lo van viendo? El que no entienda me levanta la mano, ¿eh? Bueno, si alguien me levanta la mano, que alguien más me diga. ¿Se entiende eso? ¿Van entendiendo lo que estoy diciendo? Bueno, ahora vamos a ir. De todas las proyecciones, yo les dije, bueno, vamos a seguir con esto. A ver, ¿dónde estoy? Que ya me perdí. Las superficies pueden ser planas, cilíndricas o cónicas. Esta es un ejemplo de, fíjense, a ver, solamente don Francisco Galeto Freites me va a responder esta pregunta. ¿Qué relación angular, qué relación hay entre el eje de rotación terrestre y el eje del cilindro acá, don Francisco Galeto Freites? 90 grados, dice. 90 grados. ¿Hay un ángulo recto entre el eje de rotación terrestre y el eje del cilindro? Don Francisco, ¿usted confirma esa respuesta? Mire el dibujo que hay debajo. Esas líneas, curvas, que son casi subverticales, son los meridianos y estas otras líneas son los paralelos. De nuevo, a ver otro. Doña María Victoria Dilena. Sí, profe. ¿Coincide con su compañero en que hay una relación de 90 grados entre el eje de rotación y el eje del cono? Para que sea 90 grados, la línea debería ser más recta, creo yo. Porque hace como una curvita, entonces deduzco yo que es menos de 90. Me encanta que que se animen a hablar. Es importantísimo. Veo que no están viendo el dibujo como... Es coaxial porque están sobre el mismo punto, Claro, el eje.
los dos ejes, el eje del cono y el eje del cilindro, son coaxiales, o sea, comparten el mismo eje. Si fuese perpendicular, el cono tendría que estar por ahí. Había un dibujito con un cono para el otro lado. A ver si lo encuentro. No, más abajo debe estar. No, no lo encuentro. Pero el cono, para el caso de que fuese, para el caso de que el cono fuese perpendicular, el eje del cono fuese perpendicular, el cono debería estar apoyado. Debería estar a 90 grados con respecto. El eje de rotación terrestre está así y el eje del cono también está así. ¿Entienden eso o no? Es importantísimo que lo vean. Sí, profe, yo no había entendido la pregunta, así que sí, ahora entendí lo que me preguntaba. Para que fuera perpendicular, profe, entonces, por ejemplo, la punta del cono debería estar apuntando, por ejemplo, para la derecha o para la izquierda. Exactamente. En ese dibujo debería estar apuntando para la derecha o para la izquierda. Exactamente. Gracias. Francisco, seguí insistiendo con que es transversal o ahora estás de acuerdo con que son coaxiales. No sé, no estoy viendo la respuesta. Si alguien me la lee. Dice que no, profe. Que no, profe. ¿Que no qué? ¿Que lo entendió? ¿Que no? Que son coaxiales. Ah, bien. Bueno, en este caso, en este dibujo que están viendo acá, en el de arriba, en el que estoy señalando ahora con el cursor, la superficie del cilindro es tangente a lo largo de un plin, plin, plin. Lo dice ahí, pero bueno. Doña Juliana Brunetto. Doña Juliana, dígame, ¿a lo largo de qué se están tocando la superficie del cono y la superficie de la Tierra, doña Juliana? A los paralelos. A lo largo de un paralelo, exactamente. En ese caso, se están tocando a lo largo de un paralelo. Y ese se llama paralelo estándar. El paralelo estándar es ese. Y este sería el meridiano central. Acá hay otra cosa importante también. Ya lo vamos a discutir más adelante. Y en este caso, la relación es que la superficie se mete adentro de la superficie, el cono, es lo que yo les decía recién con ponerme yo una camiseta manga, talle S. ¿Ven? Ahí hay un pedacito, ahí se ve, hay un pedacito de la superficie terrestre que se sale por fuera del cono. Y hay una parte que queda adentro del cono. Eso es, ahí la superficie del cono es secante a la superficie terrestre y hay dos paralelos que se llaman paralelos de secancia. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? ¿Lo ven? ¿Puedo seguir? Si lo puede decir de vuelta, por favor, porque no lo entendieron secante. Lo que estoy tratando de hacerles ver es que en esta situación, acá hay una situación en la cual el eje, la superficie del cilindro, la superficie del cono, voy a ir más despacio, así me salen las palabras como tienen que salir, la superficie del cono y la superficie terrestre están tangentes una con la otra y se tocan la superficie del cono y la superficie terrestre a lo largo de un paralelo. Eso es porque los dos ejes, el eje del cilindro y el eje del cono y el eje de rotación terrestre son coaxiales. En este caso, el eje del cono y el eje de rotación terrestre también son coaxiales, pero en este caso, el lugar en donde se están tocando el cono y la superficie terrestre es a lo largo de dos paralelos que son paralelos de secancia. Hay un pedacito de la superficie terrestre que se sale afuera del cono y hay una parte que queda adentro. ¿Lo vuelvo a repetir o está claro ahora? No, listo, ya lo vi, gracias. Bien. Ahora están viendo, estos dibujos están medios mal hechos. Acá los ejes son coaxiales, el eje del cilindro es coaxial al eje de rotación terrestre. Este dibujo se corresponde con esto. Esperen que lo encuentre, con esto. ¿Ven? En este caso, el eje del cilindro y el eje de rotación terrestre son coaxiales. Este es el ejemplo, es como quedaría cuando usan esta proyección, esta de acá.
Acá es una proyección oblicua que no se usa casi nunca, se los muestro y nada más, no hace falta que lo estudien, solamente que se acuerden que pueden encontrarse con algo así, y este es, de ahora en más, todo lo que vayamos a hablar, lo vamos a hablar con este tema, en donde el eje de rotación terrestre y el eje del cilindro forman un ángulo de 90 grados. Todos los sistemas de proyección que vamos a usar en geología y que se usan en geología, usan este sistema de proyección, donde el eje del cilindro y el eje de rotación terrestre forman un ángulo de 90 grados, ¿sí? Esto se llama proyección cilíndrica transversa, ¿sí? Ya después vamos a ver que todavía no hablamos acá en este dibujo de cómo es la relación entre la superficie del cilindro y la superficie de la Tierra. Esto de acá no le den mucha bola, fuentes de luz pueden ser estenográficas, esto lo vamos a pasar rápido, no me interesa mucho que lo manejen. Ahora vamos a hablar de conceptos básicos. Vamos a repasar estos de acá. Existen muchos elipsoides, yo les dije, hay como más de, no creo que hay más de 4.000, no estoy bien seguro, pero hay muchísimos. A nosotros nos interesan nada más que dos, porque ustedes, futuros geólogos, van a usar alguno de estos dos. El Internacional de Hayford, o de 1904, o de 1924, le pregunté a un ingeniero geodista, sabían que existe esa carrera, ¿por qué tiene dos fechas y no me lo supo decir? Yo tampoco lo sé, así que no me lo pregunten porque no se lo voy a poder decir. Más que nada se usa en la Argentina. Las cartas del Instituto Geográfico Nacional, ex IGM, Instituto Geográfico Militar, están hechas usando este elipsoide y se usa, las cartas del IGN usan el sistema Gauss-Kruger que usa este elipsoide. El otro elipsoide que nos interesa es el WGS84 porque es el que se adoptó recientemente. Mucho material cartográfico, casi todo, y de hecho de ahora en más, casi todo lo que nosotros vamos a generar, la cartografía que ustedes van a generar en esta materia y en todas las materias que vienen después de la carrera, van a usar el sistema WGS84, el elipsoide WGS84 con el UTM, que ya lo vamos a ver más adelante. Nos interesan nada más que estos dos. Solamente nos interesan estos dos. El TM Gauss-Kruger, que es un cilíndrico transverso tangente, que se usa en la Argentina, que están las cartas del IGN ahí, y el sistema UTM, que es el cilíndrico transverso secante. Mucho material cartográfico está en este sistema de proyección. Y como yo sé que la cabeza de ustedes debe estar media quemada, vamos a hacerle caso a este mensaje que está ahí y vamos a seguir la clase que viene con este tema. Vamos a empezar desde acá. Yo les pido, por favor, que repasen esto, porque veo por la respuesta que me han estado dando que están medio flojitos. Traten de investigar en Google sobre estos sistemas, la bibliografía que tienen. Hay un montón. En la guía de actividades yo les pongo alguna bibliografía adicional en PDF. Yo les recomiendo que se pongan a repasar esto. A ver cómo andamos. Vamos a dejar de grabar porque la clase ya terminó.